Chemtrail en Madrid. Marzo de 2011. Cielos raros. Durante más de una década, primero los ciudadanos de Estados Unidos y luego los del resto del mundo, durante 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días al año, han sido víctimas de fumigaciones de aerosoles. Hechos de una mezcla tóxica de metales pesados, productos químicos, y otros ingredientes nocivos. Nada de esto es difundido por los medios de comunicación dominantes. El Departamento de Defensa de Estados Unidos y los militares han estado sistemáticamente cubriendo nuestros cielos con lo que se conoce como chemtrails, también conocidos como aerosoles estratosféricos de geoingeniería. Estos son muy diferentes de las estelas de los aviones que se evaporan muy rápidamente. Los chemtrails no. Los aviones equipados con boquillas especiales liberan aerosoles que forman líneas en el cielo que no se evaporan. Estos aviones vuelan en paralelo o con frecuencia en forma de tablero de ajedrez. Y de pronto cubren el cielo con muchas líneas de color blanco grisáceo de kilómetros de largo. Al principio, estas líneas son finas, pero pronto se expanden y, en poco tiempo, se funden. El cielo azul desaparece y es sustituido por una nube tóxica de color blanco grisáceo que borra y disminuye en gran medida nuestro sol de costumbre. Aviones militares y comerciales están involucrados en más de 60 operaciones secretas. Estos programas clandestinos ahora incluyen aviones fumigadores de aerosoles en América del Norte, Europa, Australia y Nueva Zelanda, territorios todos de la OTAN. Cientos si no miles de personas han llamado y escrito al Estado para obtener respuestas. Pero las respuestas nunca llegan. Esta sigue siendo una constante de deliberado encubrimiento. Nadie es responsable, pero seguimos siendo envenenados todos los días. No es la primera vez que los ciudadanos están siendo utilizados como sujetos experimentales. El gobierno de Estados Unidos y sus fuerzas armadas tienen una historia muy larga y sórdida de utilización de sus ciudadanos, sin su consentimiento. Como señala Carol Pelak, el ejército de Estados Unidos ha estado rociando armas químicas y biológicas en pruebas al aire libre sobre población civil, desde 1940. Se llaman pruebas de vulnerabilidad. Esto no es una afirmación vana. El ejército ha admitido esta práctica en muchas ocasiones y hay un montón de documentación por parte del gobierno. También hay documentación de liberaciones intencionales y experimentales de radiación sobre población civil. Lamentablemente, esta información es conocida demasiado tarde como para poder salvar vidas o aliviar el sufrimiento de las víctimas. Durante la última década, las pruebas independientes de chemtrails en todo el país han mostrado una mezcla peligrosa y muy venenosa que incluye bario, fibra de vidrio recubierta de aluminio nano conocidos como cascarilla, torio radiactivo, cadmio, cromo, níquel, la sangre desecada, esporas de moho, microtoxinas de hongos, bromuro de etileno, y fibras de polímero. El bario puede ser comparado con la toxicidad del arsénico. El bario es conocido por afectar negativamente al corazón. El aluminio daña la función cerebral. Los investigadores y los laboratorios independientes siguen presentando informes de niveles fuera de lo normal de estos venenos. Unos cuantos funcionarios anónimos han reconocido estas fumigaciones de aerosoles. Numerosos informes muestran que estos venenos están por encima de los niveles normales de toxicidad. Estos están basados en estudios del agua, del suelo y del aire. Durante más de 10 años, el investigador Clifford Carnicom ha denunciado valientemente los distintos aspectos perjudiciales de estos aerosoles y lo que están haciendo a nuestro entorno, así como a nuestra sangre. Varios grupos observadores del cielo también han presentado informes y documentación muy rigurosa y veraz de estas fumigaciones diarias. La investigación del Dr. Kiburl muestra claramente que los productos químicos producen serios perjuicios para el cerebro y, por tanto, para la función cognitiva. Las sustancias y preparados químicos, sobre todo el aluvión diario de productos químicos tóxicos, durante muchos años, puede dañar nuestra capacidad para pensar con claridad. El Dr. Kiburl, en el libro Lesión cerebral química publicado en 1998, la preservación del cerebro representa la única posibilidad de supervivencia para el género humano. Se han encontrado en muchas partes del país y en muchos pacientes que sus funciones estaban erosionadas seriamente por los productos químicos, productos que se han introducido en el medio ambiente, básicamente, en los últimos 50 años. Parece casi increíble que millones o miles de millones de personas puedan mirar al cielo y no notar los cambios dramáticos que han tenido lugar, por ejemplo, desde mediados de la década de los 90.
Entonces nuestro cielo era de un azul magnífico. Las nubes eran una hermosa variedad de gemas. El sol era glorioso. Otra persona valiente es el doctor Michael Castillo, que sigue ocupándose de la cuestión de la toxicidad chemtrails, ha escrito artículos acerca de los peligros más graves de chemtrails. El doctor Castillo también ha escrito un documento sin precedentes, la Declaración Universal de Ley de Preservación de la Atmósfera UAPA. Este documento ha estado en el Congreso desde 2008, pero está bloqueado en la Comisión. La única manera de que se aprobara esta legislación sería teniendo unos verdaderos representantes en el Congreso que nos representasen a los ciudadanos y no a los grupos corporativos. ¿Por qué? Las pruebas son evidentes y abundantes que las fumigaciones han tenido lugar casi a diario desde el otoño del 98 y muchas personas se han enfermado y han muerto, sin duda, algunos de los efectos de estos patógenos fumigados y toxinas, pero la pregunta del millón sigue siendo: ¿por qué? Algunos autores han especulado con nostalgia que el gobierno está tratando de vacunar contra una plaga terrorista que se avecina de origen biológico. A la mayoría de personas les gustaría creer eso, pero la evidencia es demasiado fuerte en la dirección opuesta. Por supuesto, las fumigaciones podrían tener intenciones diferentes para los distintos sectores de la población: posible reducción de la población de los débiles e inmunes, la protección, posible vacuna destinada a determinados grupos étnicos, y el seguimiento de identificación posible. Es difícil de decir. Solo los creadores saben la verdadera historia, o probablemente saben algunas partes de la historia real. Lo que la mayoría de la gente no se da cuenta es que las altas esferas del gobierno ya no es un gobierno de, por y para la gente ver el nuevo orden mundial. El gobierno de Estados Unidos, al igual que con todos los demás gobiernos más importantes del mundo, está bajo el dominio y control total de los Illuminati, arquitectos del llamado nuevo orden mundial. El plan de los Illuminati para reducir la población mundial por 4.000 millones de personas antes del año 2050 se colocó en el Informe Global 2000, montado por el gobierno de Carter. A finales de los años 70. Debería ser obvio que con el fin de reducir la población del mundo de su tamaño actual de 6.000 millones a 2 millones, incluso en un período de 50 años requeriría que la mayoría de personas que viven tendrían que ser exterminadas de alguna manera. Lo sorprendente de los Illuminati es que ponen todos sus planes horribles derecho a la intemperie para que todos lo vean, si la gente solo mira y lee lo que dicen. Detractores. Una operación genocida de este tamaño y alcance que requieren los controladores Illuminati para promover las propagandas contrarias en la dirección opuesta a fin de limitar o neutralizar la agitación política, la acción de represalia de lo posible, y para calmar las preocupaciones del ciudadano medio que puede tropezar con la historia de las estelas químicas. Es un procedimiento estándar para los Illuminati. Por ejemplo, cuando en las audiencias del Senado americano, un comité se llevó a cabo hace unos años, principios de los 90, para volver a examinar el asesinato de Kennedy, solo por casualidad un autor, y de la CIA por el nombre de Gerald Posner, quien ha publicado recientemente un libro titulado Caso Cerrado, aparece de repente en la escena nacional. En su libro, Posner afirma inequívocamente que Oswald fue el asesino solitario, que no hubo conspiración en involucrar a otros, y que la comisión Warren fue correcta en sus conclusiones originales. Reseñas de sus opiniones y el de su libro recibió cobertura de primera plana a lo largo de medios de comunicación. Primera Línea de 2 horas producido un documental sobre las alegaciones de Posner, que no ofrecen puntos de vista opuestos por otros investigadores del asesinato de Kennedy / autores de refutar o en desacuerdo con la posición de Posner. En 1997, en el 50 aniversario de Roswell, Nuevo México UFO Crash de 1947, el gobierno ofreció un alto rango oficial de la Fuerza Aérea para hacer un tonto de capirote de sí mismo en la televisión nacional CNN al afirmar que los llamados órganos de los seres extraterrestres, que fueron recuperados del accidente de Roswell, eran falsos, en realidad solo maniquíes de prueba que la Fuerza Aérea había enviado en el aire para ver cómo le iría en condiciones de accidente. Esta orquestada y organizada conferencia de prensa ya había afirmado que los maniquíes fueron desplegados en 1954.
Cuando un reportero le preguntó a este oficial de la Fuerza Aérea lo que la conexión fue entre una prueba de 1954 de maniquíes y el desplome del UFO de Roswell 1947, el funcionario sorprendido solo podía balbucear. Fue un momento de oro para aquellos de nosotros que aclamar contra la corriente sin fin de mentiras y el engaño absoluto fomentado en la opinión pública estadounidense por los medios de comunicación Illuminati y voceras del gobierno. La línea parte de las estelas químicas, los detractores han cambiado en los últimos 3 años. Desde el principio, los detractores querían que el público pensara que las estelas químicas eran realmente las estelas de condensación que persisten más de lo habitual debido al cambio de las condiciones atmosféricas. Más tarde, detractores necesarios para crear una especie de excusa lógica para las estelas químicas y fueron tráfico de la inmunización aérea contra los materiales de terroristas, o tácticas para la protección del viento solar. Últimamente, la línea actual oficial parece ser 1. Protección de la capa de ozono. 2. De radar militar secreta cubriendo la tecnología. 3. Aerosoles vacunas de algún tipo. 4. Efecto espejo para repeler los rayos del sol. Detractores por lo general se ofrecen en calidad de expertos o autoridades en las estelas químicas y siempre se le dará una buena combinación de información real en capas con su mensaje de propaganda oculta. Otro rasgo de detractores es el volumen total de su presentación, junto con un montón de jerga técnica, científica buscando gráficos e imágenes para reforzar la imagen de la validez científica y la profundidad de la investigación. Pero si lees sus informes con suficiente cuidado, se puede ver la línea de fondo. No asuma que usted es incapaz de hacer nada. He fotografiado las estelas químicas en mi área en muchas ocasiones y he estado respirando las consecuencias de estas fumigaciones directamente junto con todos los demás. Hay muchas maneras en que las personas pueden mejorar su defensa personal por aprender a aumentar la inmunidad. ¿Qué hacer? Preparar la creación de su sistema inmunológico. Un sistema inmune fortalecido suficientemente capaz de soportar un asalto mucho más biológico que los diseñadores de estos microbios asesinos altamente virulentos. Es importante recordar que cualquier organismo biológico letal, ya sea un virus, bacterias, hongos o parásitos, debe replicarse en el organismo con el fin de hacerle daño. Esto incluye supermicrobios asesinos los de grado de armas que Rusia, los Estados Unidos, Israel, Irak, China y otros países han desarrollado. El método convencional ortodoxo para adquirir la protección contra un organismo mortal es la administración de una vacuna que está adaptada específicamente a los microbios inactivados del insecto asesino o fragmentos de la concha de proteína. El cuerpo produce anticuerpos contra este antígeno específico y proporciona inmunidad en el caso de la exposición. Sin duda, los diseñadores de estos insectos asesinos y miembros de la élite que están dentro del ciclo ya se han vacunado para su protección. Pero, hay otras maneras de obtener una protección, que el resto de nosotros puede utilizar. Un sistema inmunológico fortalecido suficientemente capaz de soportar prácticamente cualquier asalto biológico.